Esta semana estamos en Escuela de Ministerio, vamos en la lección número 5 y viene entrando a este módulo 2, que es adoración. Este módulo 2 empieza como dando una introducción a la adoración y va desarrollándose un poquito de aquí. Entonces, esta primera sesión es nada más para dar una introducción a lo que viene haciendo la adoración, el porqué, el propósito y de cierta forma como los puntos o características de la adoración. Entonces, se supone que eso ya lo leyeron todos, supongo que sí lo leyeron todos. ¿Sí? Acá, Francio, ¿vos sí lo leíste? Bueno, acordémonos que se supone que Escuela de Ministerio es para que tú leas la lección en tu casa en la semana que tenemos y cuando lleguemos aquí ya sea nada más una discusión o una plática sobre eso que ya leímos esa semana. ¿Sí? Entonces, pues sí, date el tiempo para leerlo. Generalmente son lecciones cortitas, tienes toda la semana para hacerlo, te lo puedes tomar con calma. 5 o 10 minutos al día para avanzar de poquito en poquito. Pero bueno, entonces vamos a leerlo, lo vamos leyendo y vamos hablando sobre ello. El pasaje base que te da para desarrollar todo ese tema de la oración es Juan 4, 1 al 38, si quieren ir a Juan 4, 1 al 38. Juan 4, ¿no? Vamos a estar brincando de versículo en versículo, entonces no intentes irte como en orden. La primera pregunta que hace aquí el libro es: ¿qué es adoración y por qué debemos adorar? De lo que ustedes conocen, ¿qué es adoración y por qué debemos adorar? Así en palabras simples. No es pregunta retórica. Estoy preguntando que si saben qué es adoración y por qué debemos adorar. De lo que tú sabes, de lo que tú sabes. Pues es que adoración abarca mucho, o sea, abarca desde tu entrega a estudiar las escrituras, a escudriñarlas, a aprender, a conocer de Dios, a ser hacedor de la palabra, a tener un testimonio que glorifique a Dios por amor a Él. Creo que esa es la adoración genuina. Okay. En el libro menciona: la adoración es una vida transformada por una relación íntima con Dios. La adoración se muestra por medio de canción, oración, estilo de vida, por individuos y una asamblea de manera espontánea y concertada de antemano. La adoración es el Espíritu de Dios conmoviendo nuestro espíritu, emoción y voluntad. Es una respuesta de la persona completa hacia Dios. ¿Sí? Básicamente la palabra que yo usaría sería devoción. ¿Sí? Adoración es cuando tú tienes devoción de tu vida a Cristo. ¿Sí? Cuando tú entregas todo tu ser a Cristo y tú vives para Cristo y tú buscas siempre estar en ese constante agradar, entonces estás adorando. ¿Sí? Hay un poquito como de, no sé si decir confusión, a lo mejor más bien De malentendido en el aspecto de que adoración se cree que es esta parte de alabanza. Yo le digo cosas bonitas a Dios. Sí, en general, o sea, si yo digo Dios es grande y Dios es fuerte y Dios es poderoso, estoy adorando. Y eso es adoración. Y sí es adoración, pero no es adoración completa. Es una parte de lo que conlleva la adoración. ¿Sí? La adoración es esta parte de entregar mi vida completa y vivir de una forma que refleje a Cristo constantemente. ¿Sí? ¿Esto cómo lo voy a hacer? Bueno, ya hemos visto y ya hemos estudiado que hay una consecuencia del que tú entregues tu vida y esa es que tú vas a dar fruto. ¿Sí? Al dar fruto, ese fruto va a ser adoración hacia Dios. Entonces,
Básicamente yo diría, adoración es devoción a Dios. No sé si tengan algún comentario o alguna otra forma de frasearlo que ustedes quieran compartir. No, pues eso que mencionas yo, o sea, o más bien adoración, así lo primero que luego a veces puede venirse a mi mente es cuando cantas canciones queridas, ¿no? Porque incluso es como, es el tiempo de adoración. Y así lo refieren muchas veces y es algo que a veces se te va quedando, pero pues hasta cierto punto no está del todo bien empleado, porque no, como ahorita mencionaba, no nada más abarca eso, o sea, abarca toda y abarca todo en base a lo que tú vas conociendo a Dios. Entonces, pues sí, es algo importante esto. Existe una cultura dentro de las iglesias, estoy generalizando, pero existe una cultura dentro de las iglesias de decir, es el tiempo de adoración y es cuando cantamos, o es cuando nadie dice nada y todos estamos calladitos. Y a lo mejor sí, eso puede ser un tiempo dedicado específicamente a adorar de cierta forma, pero la adoración conlleva más que solamente decir cosas bonitas o hacer cosas activamente, sino que es algo que debería reflejarse constantemente, ¿sí? Entonces, es la parte de que es adoración. Aquí dice, la adoración verdadera es una vida caracterizada por devoción y lealtad a Dios. Y menciona aquí algo interesante, la palabra adoración se deriva del latín adorare, creo que se pronuncia. La definición, si tú buscas la definición de adorar, te va a decir que es como dar un beso en la mano en una forma de reverencia. Esa es adoración. En el Nuevo Testamento, cuando dicen adorar, se refieren a postrarse sobre sus pies, agachar tu cabeza, como en forma de respeto, de decir, tú eres más grande que yo, y es algo que hacían comúnmente cuando estaban ante reyes o ante cortes o así, ¿sí? Es una forma de mostrar respeto. Y vamos a esta parte de discusión. Dice, ¿cuáles son algunas cosas que no son adoración verdadera? Y te indica aquí que vayas al versículo 23 de Juan. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. 4:23. Sí, Juan 4. Estamos en Juan 4, ahí nos vamos a quedar. Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ajá. Entonces esta parte de en espíritu y en verdad. Ahorita nos vamos a enfocar en esa parte que dice y en verdad, ¿sí? ¿Cuáles son algunas cosas que no son adoración verdadera? Dice el libro, pasamos por la vida con una sed que solo Dios puede satisfacer. La relación entre esta sed insaciable y la satisfacción de adorar a Dios se puede ver en el relato de la interacción de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, como se escribe en Juan 4. No lo voy a leer todo porque creo que ya todos conocemos la historia de la mujer samaritana. ¿Estoy en lo correcto ahí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces omito eso. Pero básicamente está en un ejemplo de lo que vendría siendo adoración verdadera. Vemos que hay una parte donde la mujer tenía sed y luego Jesús le dice, yo te voy a dar agua con la que nunca más tendrás sed, ¿sí? Entonces aquí las características de la adoración verdadera dice, primero que nada, satisface a nosotros. Agua de vida satisface, no hay sed, ¿sí? Y eso lo vemos cuando dice que la mujer dejó su cántaro contenta o satisfecha. Y satisface a Dios, ¿sí? Entonces, esta parte de adoración verdadera tiene, este es uno de sus primeros propósitos, sus primeras características, es buena para mí, es algo que hasta cierto punto me es necesario, ¿sí? Es algo que me satisface, es algo que me va a hacer sentir bien, que me va a hacer sentir lleno, y aparte es algo que agrada a Dios, ¿sí? Y vemos aquí otra característica que dice espíritu, el versículo 23 y 24, es el mismo que ya leímos. Comparado con la emoción, el intelecto, estamos buscando acercarnos a Dios.
Esta parte puede ser un poquito confusa, pero es básicamente no hacerlo de una forma emocional, ¿sí? Adoración no es simplemente estar, es que me siento bien espiritual y ahorita voy a adorar porque ando al 100 espiritualmente. Sí, otra vez regresamos a este punto de que adoración es algo que tú haces constantemente en las acciones que tú haces a tu día a día, ¿sí? Al final de cuentas, cuando yo reflejo a Cristo, estoy adorándole de cierta forma. ¿Okay? Estilo de vida. La adoración no se ve limitada a un sitio especial. Volvemos a esta parte. Si tienen ahí Juan 20 y 21. El 4. 4, sí. Estamos en Juan 4, 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, No, pero sí. dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, algo que mencionaba Francia ahorita es que a veces se asigna esta parte de es tiempo de oración y vamos a orar, o vamos a orar nada más a la iglesia cuando es culto y cuando hay alabanza, y ese es el lugar de adoración, ¿sí? O el lugar de adoración es enfrente del altar, ese es el lugar de adoración. Y pues no, en realidad yo puedo orar y yo adoro a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿sí? Entonces, esta parte de oración no se trata de santificar un lugar, voy a santificar mi cuarto y este es el cuarto de adoración. Es algo que yo voy a hacer constantemente, ¿sí? No necesito un lugar específico. Es bueno que tengas un lugar apartado que tú te puedas concentrar y enfocar y dedicar cierto tiempo a, pero no es... Eso no va a ser una adoración completa, ¿sí? Es solamente una parte de la adoración. Ajá. Vamos al punto D, verdad. Sí, necesitamos saber la verdad acerca de Dios. Ese versículo 23 y 24 que ya hemos leído. Siento que esto se vuelve a explicar mucho con el punto número A, de satisface. Entonces, no sé si tengan dudas allí de eso. O sea, lo que explicaste ahorita era acerca de adorar en el espíritu. No, Porque estamos... ya estás en verdad. Sí, lo de espíritu ya lo he explicado. Lo que expliqué ahorita es del estilo de vida. Ajá. O sea, entonces lo que es verdad, ¿no? Bueno, dicen que acercarse sin hipocresía, o sea, es como de verdad, o sea, sincera. Ajá, que volvemos a esta parte que acabo de explicar ahorita, que es a final de cuentas, cuando yo estoy en Cristo voy a empezar a dar fruto. Si ese fruto es consecuencia y en consecuencia que yo dé ese fruto es que voy a adorar, ¿sí? Nada más hay que tener en mente siempre que eso, adoración es devoción. Recordemos la definición que dimos al principio. Adoración es devoción o lealtad a Dios completa. Entonces, cuando yo doy mi vida completa a Dios, va a traer consecuencias eso a mi vida, y una de esas consecuencias, después de la consecuencia, va a ser que yo voy a adorar de una manera verdadera, ¿sí? No sé si... También bien, es ¿no? adorar. Mándame. Sí, todo lo que hacemos para el Señor es adorar. Y en realidad todo lo que hacemos debería ser enfocado en el Señor. ¿Sí? Y es una vida de adoración. Exacto. Mi vida, las acciones que hago me llevan a una adoración continua. Que no nada más debo sentir esa conexión de adoración en medio de la alabanza. Emocional. Exactamente. Que eso es lo del espíritu. Tener, que nada más, si estoy alabando, siento que estoy adorando. Y eso no necesariamente es así. Yo sé que llegó un poquito tarde. Mencionamos ahorita que se hace esta cultura en las iglesias. General, pero se hace esta cultura en muchas iglesias de es tiempo de oración cuando está la alabanza o cuando se ha callado todo y luego ya se acaba el tiempo de adoración y sigue la palabra, cuando en realidad el tiempo de oración nunca termina.
O sea, mi vida, mi vida constantemente debe estar adorando a Dios. ¿Sí? Obviamente hay diferentes formas de hacerlo. La alabanza y la oración es una forma de ellas. Y es algo que me ayuda a mí, me beneficia a mí. Pero no es la adoración completa. Es una parte y es una forma. ¿Sí? Mi vida debe reflejar a Cristo. Estoy repitiendo mucho esto mismo, pero creo que es importante. Entonces, mi vida debe reflejar a Cristo. El reflejar a Cristo es una forma de adoración. Por ejemplo, yo diría, cuando una mujer hace la comida, ¿sí? Porque está cumpliendo con su función como esposa, como madre, en obediencia al diseño de Dios, ¿sí? Está adorando, ¿sí? Porque está haciendo lo que le toca hacer y bueno, y también esta parte de que pues lo hacemos con gozo, entendiendo que es la parte que nos toca y que lo hacemos agradeciéndole a Dios que lo podemos hacer, que tenemos para hacerlo, o sea, todos estos detalles, ¿no? Igual al estar en los quehaceres diarios, al estar con los hijos, al servirles, al esposo, y de la misma manera el varón, pues cuando tiene un trabajo y está cumpliendo con su trabajo porque es el medio que Dios le permitió para ser ese proveedor para su casa, y lo está haciendo en ese entendimiento y en ese gozo y en esa gratitud a Dios, pues también está adorando cuando lo hace con la actitud correcta, glorificando a Dios, también está adorando. Entonces realmente lo adoramos en todo lo que hacemos cuando lo hacemos pues con ese entendimiento y esa conciencia, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Estábamos en verdad, pasamos a la parte de pecado, que es Juan 4, 15 al 18. Si lo tienen, lo pueden leer. Sí, por favor. 4, 15 al 18. Juan 15, 4, 15, 18. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, lleva a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Que vamos a esta parte otra vez de recordando que pecado es no dar en el blanco. Esa es la definición de pecado como tal. Entonces, si yo no estoy haciendo algo que esté reflejando a Cristo, no estoy adorando. Es tan sencillo como eso. Si no es como que si tú estás pecando, ya no puedes adorar, pierdes tu privilegio de adorar. Es simplemente que es lo opuesto a adoración. Entonces no puedo estar haciendo yo las dos cosas, no porque no se me permita, sino porque no puedo yo estar obedeciendo y desobedeciendo. Sí, no puedo estar yendo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, básicamente. Claro. Y vamos al último punto, que es evangelismo. Es Juan 4, 35 al 38. Si pueden leer, por favor. ¿Quieres leer, Mara? 4, 35 al 38. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labradores y vosotros habéis entrado en sus labores. Otros labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Uh-huh. Y aquí menciona la adoración verdadera atrae a otros a Jesucristo, o bueno, a Jesús. Para mí es algo sencillo de entender, es simplemente mi testimonio de adoración constante. Es algo que los otros se van a fijar, se van a dar cuenta.
Sí, se van a dar cuenta porque van a ver algo diferente. No es que me voy a ver como con una bola brillante acá arriba diciendo, mira, está adorando. Es simplemente que ese constante estar obedeciendo y adorando de estas formas va a causar Un impacto. una atención en la gente. Simplemente van a voltear a ver, ya sea en X o Y día, van a voltear a ver y van a ver que hay algo diferente, y esto es una forma en la que atraemos a otros a Jesús. Sí, esto también es una forma de adoración. Sí, si recuerdas, ayer platicábamos de Filipenses, justamente eso también. Sí, muy, muy interesante. Ayer platicábamos de Filipenses, estábamos leyendo Filipenses 1, en la parte donde Pablo se encuentra preso, y entonces él está diciendo que qué bueno que estoy preso, porque así esto es de bendición, porque en ese entonces pues Pablo tenía que argumentar porque él era inocente, y obviamente lo que él iba a exponer es ¿qué? El Evangelio. Entonces pues los otros veían, Pablo está en medio de la corte, es romano, es de estos privilegios, tiene ciudadanía griega, tiene ciudadanía, todo esto, y está exponiendo enfrente de todos ellos. Entonces todos decían, pues si Pablo puede ahí, pues yo también he de poder, a lo mejor una casita más chiquita o en una plaza más chiquita, ¿no? Entonces al final de cuentas es eso, ¿no? Se contagia de cierta forma. Sí. Discusión. ¿Cómo puede ser tu cultura un obstáculo para la adoración verdadera? Es pregunta. ¿Cómo puede ser tu cultura un obstáculo para la adoración verdadera? Pues pudiera ser cuando tomo las tradiciones. Más bien cuando no cumplo con las tradiciones. No, la locura, cuando tomo las tradiciones de la cultura. Sí, cuando tomo las tradiciones me desvío, es decir, hay que ir al panteón del 2 porque todos van al 2. Cosas así, digo, son las cosas que... Bueno, pero por ejemplo ahí también creo que es parte de la cultura esto de que Marcos decía que en las iglesias ahorita se nos puede enseñar que la adoración nada más es durante el tiempo de alabanza, y al final a lo mejor eso puede ser un obstáculo porque yo no entiendo realmente qué es la adoración, y entonces cómo la voy a practicar si no la entiendo. O por ejemplo la cultura que ahorita está, de que pues, no se lee, nada más lo ves. O sea, es como nada más si me llega por video, si veo una imagen con una descripción, y entonces ya eso es lo que yo me informo. Y eso pues te limita porque no entiendes qué es adoración. Por ejemplo, mi abuelita, bueno, aquí ya se murió, ella tenía su casa y tenía un cuarto con alabanzas. Y ese era su cuarto de adoración. Sí. Un espacio nada más. Sí, pero yo le decía, pero pues las alabanzas están ahí, el cuarto las está escuchando, o sea... Y ella no estaba en el cuarto. Pues no, porque luego estaba en la cocina, y en la cocina tenía la radio y tenía otras cosas, o sea... Entonces ya no estaba adorando. Pues no. Entonces ella cuando se metía, porque en ese cuarto ahí cosía y trabajaba, pues era el tiempo en el que ella adoraba, y ese era el cuarto así como pues santo, ¿no? Santificado o X. Entonces pues no era así. No, pero es que no entendía la adoración. Exacto. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Entonces hay muchos ejemplos, yo creo, para este aspecto de cultura. Podemos ver desde el hecho de que no tengamos esta cultura correcta de qué es la adoración, hasta el punto de cómo está afectando mi cultura social, mi cultura familiar incluso, a mi adoración. Sí, mi papá menciona un ejemplo que me parece interesante, que es, pues todos celebran ir al Panteón el 2. Pues nomás es un lugar, No pasa nada. no pasa nada. Entonces otra vez vamos a esta parte de no sabes qué es en realidad, porque la mayoría de la gente pues no sabe qué es, nada más lo hace por cultura, porque es como la costumbre, la tradición, y es un ejemplo entre muchos. Otro que pudiera ver es aquí en México específicamente hay mucha cultura católica. Ajá. Entonces hay muchas cosas, especialmente en estos últimos tiempos, que hay muchos movimientos que se han estado
explotando, han estado creciendo a montones y que se están normalizando hasta cierto punto, se está haciendo parte de la cultura, y ese tipo de cultura es algo que puede afectar a mí en mi adoración porque es contraria. Y fíjate que hasta incluso que ya no tienes la misma libertad de hablar, porque ya hay mucha predisposición contra el mensaje, justamente por esto de que de estos movimientos que se han estado incrementando respecto al feminismo, respecto a las comunidades LGBT y todo lo demás, ¿sí? Entonces ya de alguna manera hay algo ahí que no te permite expresar el pensamiento de Dios, ¿sí? En cuanto al Evangelio y a lo que dice la Escritura, porque inmediatamente te tildan de religioso, te atacan, no te quieren escuchar, que nosotros... Sí, pues te tachan ya como exacto, algo malo. Exacto, entonces eso también, pues de alguna manera sí inhibe un poco, que no debería de ser, nosotros debemos de seguir hablando, pero ya no hay la misma disposición de la gente a escuchar. Sí. Entonces, esta parte de cultura, pues hay muchos obstáculos, pero esto no debe impedirnos adorar. Yo ¿sí? también creo ahí que cabe que no dejar tu cultura ya en sí es el impedimento, porque leíamos también en Filipenses ayer que dice: compórtense como ciudadanos del cielo. Eso quiere decir que tu cultura o nuestra cultura ya debe ser otra. Entonces, el simple hecho de no dejar atrás mi cultura de hoy, eso ya es un impedimento para la adoración. El hecho de, no, pues el mexicano no lee, yo soy mexicano, pues no leo, pues es que así son los mexicanos. Entonces, ahí tenemos un problema. Sí, yo ya soy un ciudadano del cielo. ¿El ciudadano del cielo leerá o no leerá? Claro que sí. Sí, tiene que leer, porque Dios dejó la Biblia escrita. O sea, ¿qué te está diciendo? Pues léele, ¿verdad? Como dijo el... Entonces, creo que no dejar tu cultura ya en sí es un obstáculo para adorar. Entonces, vamos a este segundo punto que dice: persona, ¿quién es Dios? Y pregunta: ¿cuáles son los atributos o características de Dios que son dignos de adoración? Sí, no sé si quiera leer a alguien el Salmo 115, 3 al 8. ...115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces yo creo que una forma de poner esta pregunta o este punto es: ¿a quién estás adorando? ¿Sí? O sea, ¿realmente sabes a quién estás adorando? ¿Tu adoración está dirigida a Dios o es nada más como a la religión? Entonces creo que esto es algo punto, y creo que esto es algo que hay que examinar cada uno para sí mismo. Mi adoración, ¿a quién está dirigida? Si estoy tomando esta parte como pues lo hago porque es lo que hacen los cristianos. ¿Estoy agarrando la cultura cristiana y me estoy adoptando a ella? ¿O lo estoy haciendo realmente porque quiero adorar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber hacia dónde estoy dirigiendo mi adoración? ¿De qué manera puedo yo saber? Pues la misma frase contesta, ¿no? Porque dice que te parece, nos convertimos en lo que adoramos. ¿Te estás pareciendo más a Cristo o no? Yo creo que... Si ya tengo mucho tiempo en la iglesia adorando y no ha habido en mi vida un cambio de parecerme cada vez más a Cristo,
pues entonces no lo estoy adorando, y no me refiero otra vez como Marcos, no le estoy cantando. No, entonces mi vida no está siendo una vida de adoración. Si fuera una vida de adoración, cada día me iría pareciendo más y más a Él. ¿No tendría que ver con el fruto? Tiene que ver con el Tiene que fruto. ver con el Está fruto. ligado al Claro. fruto. Pero, por ejemplo, yo puedo pensar que estoy adorando a Dios porque, bueno, como en general se ha dicho muchas veces, pues voy a la iglesia, sirvo, diezmo, X. Pero aquí yo pensaría que, por ejemplo, pudiera hacer un recorrido diario de mi vida. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿En qué me ocupo más? Y yo creo que eso me daría un reflejo, ¿no? De si estoy realmente adorando a Dios con mi vida o estoy adorando otras cosas y no soy consciente de ello. Sí. Creo que Yo lo veo más más por este lado de hecho la pregunta de acá abajo creo que de cierta forma responde que pregunta, ¿de qué manera puede tu conocimiento de Dios impactar tu adoración? Pues creo que la respuesta sería, ¿conoces a Dios? O sea, ¿conoces a quién estás adorando? Porque si yo no conozco a Dios no lo puedo adorar. No puedo, mi adoración no puede ser dirigida a alguien que no conozco, que no sé ni quién es. Si lo conozco, o sea, si tengo un conocimiento, un cierto conocimiento de Él, pero no lo estoy conociendo continuamente, ¿sí? Y me conformo con ese poco conocimiento que tengo, entonces sí hay Yo creo que también tiene que ver ahora con la medida en que yo estoy, sí con el fruto definitivo, pero en la medida que yo estoy sujetando mi carne y dejando que sea Cristo el que esté obrando en mi vida, es decir, yo me sujeto a Él en todo lo que tú dijiste ahorita, como esposa, como esposo, como hijo, en el matrimonio, o sea, todas esas cosas, como jefe, como empleado, todo, así es. Pues es que al final de cuentas eso es fruto. Sí, es que eso es fruto del final. Parecerse a Cristo es dar. Exacto, sí. Al final es... y es adorar. Exacto, esa adoración es ¿qué tanto estoy muriendo yo? Ajá. Sí, aquí En eso, ¿no? es como que tener un entendimiento muy práctico, Sí. sí, de lo que es pues la verdadera adoración. Sí, por ejemplo, a lo mejor si yo antes era enojón y no me gustaba perdonar o pedir perdón, ¿qué tanto estoy cambiando en esas actitudes? Por un ejemplo, por decir. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que eso es como una lectura de introspección para cada uno y decir... A eso me refiero y bueno, ese es el punto. Verte al espejo, ¿qué está pasando? Sí, o sea, que nosotros podamos autoanalizarnos, sí. Autoanalizarnos y darnos cuenta, pues qué tanto estamos adorando a Dios y qué cosas tenemos que cambiar, o sea, qué nos está impidiendo, estorbando o distrayendo de la verdadera adoración, ¿sí? Porque creo que pues hay muchas cosas que siempre están ahí queriendo distraernos, queriendo estorbarnos de la verdadera adoración. Entonces yo condensaría esta pregunta que es ¿cómo sé si estoy adorando a Dios o a otra cosa? En dos cosas. La primera es ¿conoces a Dios? No solamente de oídas de sí sé que cuentan de un Dios por ahí que es muy grande y muy fuerte, sino yo personalmente conozco a Dios, tengo relación con Dios. Y la segunda sería ¿estoy dando fruto? Yo creo que si puedes responder esas dos preguntas de una forma positiva, entonces sí, puedes decir que estás adorando. Siempre hay algo que mejorar, entonces no es así como que no, es que antes era alcohólico y ya no soy, entonces sí estoy adorando. Bueno, a lo mejor ya no eres alcohólico, pero a lo mejor nada más ya no eres alcohólico y sigues siendo todo lo malo que eras antes. Exacto. Entonces... Pero igual y por ejemplo, nuestra familia nos conoce y sabe si realmente estamos cambiando. También podemos preguntarle. Sí, claro. Sí, Y si yo se creo que pasa, es claro. Es muy válido. ¿Verdad? Sí se puede. No, pero sí es muy válido eso. Sí se puede y creo que es válido. Tú puedes estar pensando que sí, pero igual y no, o igual y sí y no sé. Sí. Pero creo que también se va a dar a notar. O sea, sin que le pregunten, yo creo que se van a notar de una u otra forma. No, pero sí es importante esa otra, como dice el hermano, es un muy buen ejercicio. A ver, dime
¿Qué realmente ves tú? ¿Qué cambios? ¿Qué Criticar. cambios hay en mí? Ajá. Eso, porque a lo mejor nosotros siempre nos vamos a ver como lo mejor. A lo mejor no es que O como... no vemos nada. No, o sea, como es algo que queremos dentro de nosotros, podemos pensar que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Porque es algo que deseamos, pero una cosa es desear y otra cosa es realmente lograrlo. Entonces sí, yo creo que es muy válido lo que dices. Es muy difícil que, pues, exponerte a verdad a que te digan no lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo tan bien como crees, pero pues que Dios nos dé sabiduría. ¿Cuál es la... dijiste, ¿conoces a Dios y cuál es la otra? Eso es Si conoces a Dios realmente y estás dando fruto. Sí, o puede ser tienes relación con Dios y estás dando fruto. Me voy a ir un poquito más rápido para ya terminar, ya vamos en el último punto. La pregunta y discusión dice: ¿de qué manera puede tu conocimiento de Dios impactar tu adoración? Creo que ya lo respondimos eso, pues lo dejamos así. Y el último punto que toca esta lección es ¿quiénes somos? ¿Sí? Asunto de relaciones. La oración siempre es personal. El Padre busca adoradores, no adoración. Dios nunca separa la adoración del adorador. La adoración está basada en una relación, no en un ritual. Eso lo podemos ver cuando el pueblo hacía sacrificios vanos en realidad, porque en realidad nada más lo hacían como por ritual, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser Ovni y Fines, que ellos estaban haciendo bien, pero pues realmente eso no es lo que Dios quería. Dios, y la Biblia lo dice, Dios no busca sacrificios, ¿sí? Entonces, la oración es personal, es yo. ¿Sí? Yo debo ser un adorador. No yo debo adorar, yo debo ser un adorador constante, ¿sí? Asunto de estilo. El deseo de adorar se manifiesta por medio de diversas personalidades, trasfondo y cultura. Algunos son más demostrativos y podrían buscar arrodillarse, llorar, cantar, levantar sus manos. Otros podrían ser más reservados en expresión de adoración, que es esta parte de no tienes que llorar, no tienes que tirarte al piso, no tienes que dolerte, no tienes que arrancarte las ropas. Tu forma de orar pues es personal, y tu personalidad se ve reflejada a través de esto, pero esto no significa que porque no lloras adoras menos, o porque no cantas adoras menos, o porque no eres tan emocional adoras menos. ¿Sí? Las personas son diferentes y Dios te hizo así con un propósito, entonces tú no, ahora sí que no te compares a cómo lo hacen los demás, es personal. Sí, no buscar imitar, ¿no? Lo que hacen los otros. Ajá. O incluso no buscar que los otros lleguen a un punto emocional y decir, eres bien adorador porque él siempre hace que la gente llore. Pero, por ejemplo, me pone a pensar, cuando estudiábamos, independientemente si estudiábamos o no, digo, cuando tú le estás diciendo a Dios una virtud o algo, me explico, o sea, a mí al menos, a lo mejor estoy más, no me cuadra mucho que, o sea, yo sé que cada quien tiene una personalidad, una manera de expresarse y eso, pero que se lo digas así como todo. No, Dios es bueno, Dios es el centro de mi vida, ¿sabes? O sea, ¿cómo le estás diciendo a Dios alguna cualidad o algo en una alabanza, hablando específicamente, por ejemplo, de la alabanza o algo, y que estés como muy indiferente o te veas muy indiferente a eso? Creo que es más un aspecto de... O sea, obviamente si lo digo sin ganas de, Dios es bueno, Dios es grande, pues obviamente no lo estoy haciendo en serio, no le estoy dando el valor que realmente es, si simplemente lo estoy murmurando, lo estoy repitiendo. Esto se enfoca más a esta parte de... sí, del carácter de cada uno. O sea, no tanto de cómo lo hago, porque al final estamos ya hablando de que mi intención, o sea, tanto mi intención como la de mi mamá, como la de Lina, como la de mi papá, es adorar. Sí, el hecho de cómo lo haga cada uno va a variar, porque obviamente a lo mejor yo soy una persona muy fría, sin sentimientos, o que no expresa los sentimientos, y a lo mejor mi mamá
llorona al 100%, donde dice, Sí. Dios, no sé, cada quien. Pero al final de cuentas, yo voy a adorar de la manera que demuestre, ¿sí? La adoración, otra vez, conlleva muchas cosas. ¿Sí? Oye, una pregunta, Marco. Entonces, por ejemplo, cuando siento que el Espíritu Santo me toma, porque no sé si se dice así, y pues si siento así como, no sé, algo, como estuviera en el cielo, padre. Bueno, no sé qué se dice, pero se siente. Sí, se entiende, Una se entiende. cosa maravillosa. ¿Eso no es adorar? Sí, ¿Sí es adorar? Sí. O sea, que como que ya no eres tú. O sea, porque yo siento que hasta flota. me obliga, no, o sea, bueno, lo digo así, pero no es lo que quiero decir, de que levante las manos y de que me rinda, o sea, automáticamente. No puedo dejar de levantar las manos y llorar mucho. Sí, pues es que volvemos a esta parte. Mira, por ejemplo, yo sinceramente es muy raro que llore en algún momento de oración. O sea, aunque yo sienta todo eso, aunque yo me sienta ligerito, aunque yo me sienta así súper calientito y todo el amor del mundo y todo eso, es muy raro que llore. Pero también hay veces, y Aaron es testigo, que empezamos a cantar en el instante así que Dios nos ama y ya estoy como Aria haciendo puchero en el piso. ¿Sí? Entonces, pues a final de cuentas es nada más entender esta parte de que no es la única forma. no tengo que llorar o no tengo que ser frío. O sea, Cada quien lo hace. sí, cada quien. Es que a veces entendemos que únicamente esa es la forma de adorar. No. Ajá. Esa es una manera de expresar esa oración, pero hay N formas de expresar la oración. Que no nos conformemos con un tiempo de alabanza que nos lleva a esa conexión, o sentimos que esa es la conexión. No. Si no hay alabanza en un día, por ejemplo, hoy no hubo alabanza en nuestro día. Y eso me implica que entonces no estoy... O sea, pecaron porque no hicieron. No, o que no adoramos. O no adoramos. ¿Eso estuvo mal? No, es un ejemplo. Ah, ok. Sí, o sea, quiere decir que no nada más porque hay alabanza adoro. Mi vida es una alabanza al Señor. Mi vida es una adoración al Señor en la medida que yo estoy haciendo su voluntad. ¿Sí? Eso es lo que al final la enseñanza es esta. Nada más yo diría que no es que sean formas, es una parte de. Exacto. Es una parte de, o sea, la adoración conlleva un todo. Cantarle a Dios es parte de esa adoración, pero no es la única parte, no porque ya canté, ya adoré. No, estoy cumpliendo al cantar, estoy cumpliendo una parte, pero falta la de cómo está mi vida. Sí, esa es otra parte de la adoración. Sí. Algo que pudiera, por ejemplo, a lo mejor ya dar un poquito más conciso es, si usted lee Salmos, se da cuenta de cómo David es dramático al 100%, y le gusta escribir, es apasionado el David, en un salmo está gozoso, oh sí, Dios es grande, oh sí, Dios es fuerte, en el otro está deprimido, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Qué está pasando aquí? Y luego tú te vas a otras partes de la vida de David, por ejemplo cuando está contra Goliat, eso también es adoración. Tanto esa parte donde está escribiendo el salmo diciendo Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso y yo confío en ti, mi esperanza está en ti, Dios, aunque todo el ejército esté detrás de mí, eso también es adoración. Y también cuando está enfrente de Goliat y dice yo confío en Dios que es más grande y fuerte que tú, eso también es adoración. Y te puedes ir hasta Pablo. En todas las cartas de Pablo nunca dice que Pablo se ponga a llorar o así. Sí menciona que cantó, sí menciona que oró, y toda la vida de Pablo fue adoración. Entonces son partes de la misma cosa, básicamente. Y vamos al último punto, que es asunto del vacío. La adoración no ocurre en un vacío. Somos gente real con emociones reales, buscando adorar a un Dios real. Hay circunstancias que impactan nuestra adoración. Típicamente es más fácil alabar a Dios cuando acabas de recibir un ascenso que cuando acabas de perder tu trabajo. En ambas instancias, clamamos a Dios, pero de una manera completamente distinta. Que regreso a esta parte de David. Acá abajo menciona: los salmos revelan la emoción humana expresada. David radia gozo en una canción,
y declara su desesperación en la siguiente: los adoradores no están enlatados y después traídos a la iglesia para que podamos abrir la lata y adorar. Es una bendición ver la gran variedad de emoción expresada en la oración. Tú lo puedes ver cuando Pablo estaba encarcelado, que él seguía diciendo: qué bueno que estoy encarcelado, qué bueno, o sea, esto va a ayudar al evangelio al 100. Y también puedes ver cuando era un hombre libre: qué bueno que soy libre porque así puedo ir a los lados que me dé la gana y expandir el evangelio. Entonces, pues es esto, ¿sí? La tarea para esta semana dice: haz una lista de 25 más razones por las que Dios es digno de adoración. 25. 25 o más. 25 es el mínimo, pues. Haz una lista de mínimo 25 razones por las que Dios es digno de adoración. No sé si haya quedado alguna duda respecto a esto de escuela y ministerio. Si no, pues nada más damos así un lapsito de tiempo y ahorita empezamos ya con el estudio. Sí, ya está. Sí. Sí.